Buenas tardes, amigas, amigos, con el gusto de siempre de estar con ustedes a través de este medio electrónico tan importante, tan versátil. Pues vamos a comentar el día de hoy, pues para variar, los escándalos de la semana. Eh, Hoy encontramos en los medios de comunicación, sobre todo impresos, que el robo de los automóviles ha aumentado un 27.5% en el último año, que los feminicidios, los homicidios a las mujeres por el motivo de ser mujeres, igualmente va al alza, sobre todo ya sabemos en qué estados, en Tamaulipas, en el Estado de México, y Jalisco y otros estados. Bueno, y pues desde luego los escándalos cada vez más graves y más escandalosos de la corrupción que como una pus en el cuerpo de nuestra nación escurre por todos lados. Esto es lo que a grandes rasgos estamos constatando día a día. Pero bueno, parece que, ya lo hemos expresado en otras ocasiones, parece que ya no va a haber un escándalo que llame más la atención, que ya no vamos a tener más asuntos de esta naturaleza, de este nivel, y lamentablemente nos sorprendemos con cada vez más asuntos y más escándalos. Y concretamente, en este momento, hoy en la mañana, para ser precisos, hoy en la mañana, los coordinadores de los senadores del PAN, del PRD, del PT en el Senado de la República y de los independientes, que prácticamente son miembros, son parte de Morena, pero como Morena no tiene senadores formalmente, bueno, pues ellos se nombran independientes, la mayoría de ellos. Bueno, dieron una conferencia de prensa porque ayer los senadores del PRI y los del Verde Ecologista, que es un apéndice del PRI, de la parte verde del escudo del PRI, de ahí salió este partidito verde, que nada tiene que ver con los ecologistas, sino más bien con los negociantes de la deforestación del país. Bueno, ayer estos senadores del PRI y del Verde pretendieron sorprender a todo mundo y para impedir que el Senado de la República, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, pueda vetar la decisión que tomó el señor Alberto Elías Beltrán, que está encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Es decir, no es procurador, es encargado de despacho. Para poner las cosas en su sitio. No es procurador. Él fue nombrado hace unos días, una vez que renunció el anterior procurador, Cervantes, que se cansó de ser procurador, pero que ahora quiere ser el elegido por Peña Nieto como el fiscal general de la nación. Bueno, Alberto Elías Beltrán, sin tener facultades desde mi muy personal punto de vista, formal, legal, constitucional, destituyó de su puesto a Santiago Nieto Castillo. Santiago Nieto Castillo venía desempeñándose como fiscal especial para la atención de delitos electorales, es decir, del órgano institucional que se encarga de revisar todas las anomalías y los delitos que están contemplados en la ley en los procesos electorales o con motivo de los actos que llevan a cabo los actores electorales, los partidos, los candidatos y todos los que tienen que ver con la actividad electoral en el país. Bueno, al parecer,
Santiago Nieto Castillo, pues al tener en sus manos el expediente que ya le quema las manos al gobierno de México de el caso Odebrecht, que es un caso de corrupción que partió de una empresa de Brasil, pero que empezó a contaminar y empezó a llevar a cabo acciones de corrupción en muchos lugares, incluyendo desde luego nuestro país. Resulta que el fiscal Santiago Nieto Castillo, pues teniendo esa información, pues estaba obligado a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias esta investigación, que es muy importante. Y es muy importante y reviste un interés mayúsculo, hablando de todo el país, porque en este asunto están involucrados desde luego Emilio Lozoya, que fue el coordinador de la parte de relaciones internacionales de la campaña de Peña Nieto, cuando fue candidato a la presidencia de la República, y también porque el propio Enrique Peña Nieto tuvo contacto, tuvo reuniones con los representantes de esta empresa y de otra filial de esta empresa, por lo menos 4 veces en México y una en Brasil. Entonces, hay elementos, o como dicen los penalistas, hay indicios, hay datos que indican que puede haber la comisión, se puede acreditar la comisión de ilícitos del orden penal en materia electoral, porque de todas estos datos que se han dado a conocer desde Brasil, porque aquí aparece, decía el procurador que ya renunció por cansancio, decía que no había ningún elemento que diera como, digamos, como siquiera como un indicio el que hubiesen cometido algún ilícito los personajes que ya estaban siendo señalados, concreta y específicamente Lozoya. Pero ahora resulta que no es solamente Lozoya, que son otros funcionarios y que es el propio Enrique Peña Nieto el involucrado en estos actos, que se tienen que esclarecer. Pero al parecer, el motivo de la destitución de Santiago Nieto Castillo, pues tiene como objetivo pues que no se conozca la verdad, que se pare la investigación y que no se toque a los principalmente involucrados, que todo parece indicar que son Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto. Este es el asunto que hoy reviste tanta importancia para la vida, no de estos señores que se dicen políticos y que ya hemos dicho no son políticos, son negociantes del erario público, son beneficiarios de los negocios que ellos hacen al amparo de los puestos públicos que ocupan, que debieran desempeñar en beneficio del pueblo, porque son los bienes públicos los que están encargados para ellos. Pero no, usan esos cargos públicos para enriquecerse, para hacer negocio y para favorecer a los grandes intereses económicos que los patrocinan. Ahí está ya claro. Ahí cada vez con mayor nitidez se nota a quiénes sirven, cómo los sirven y cómo se ponen de acuerdo desde antes de asumir los cargos. Bueno, aquí el asunto se ha vuelto más complicado y más complejo porque los senadores, repito, hoy se reunieron, dieron una conferencia de prensa, los senadores de los principales, bueno, prácticamente de todos, salvo el Verde, todos los partidos de oposición formal en la Cámara de Senadores, han tomado acuerdos entre ellos y han declarado que no van a permitir la destitución de Santiago Nieto Castillo, porque además dicen, y creo que en eso tienen razón, Alberto Elías Beltrán, el encargado de la Procuraduría, no Procurador General de la República, encargado simplemente, no tiene facultades, es decir, no está legitimado por la ley para actuar como procurador.
Y si la Constitución y la ley respectiva de la Procuraduría faculta solamente al procurador para poder destituir al fiscal especializado en materia electoral, luego entonces, si él no está legitimado, si él no es procurador, no lo puede destituir. Pero además, no lo puede destituir porque, como se señala, en varios lugares se ha señalado, hay datos de que Elías Beltrán no cumple uno de los requisitos esenciales para poder ser procurador, es decir, no reúne los 10 años de ejercicio profesional como abogado, porque la cédula profesional que él ostenta como licenciado en Derecho la obtuvo en 2011, de 2011 a 2017, creo, si Pitágoras no nos engaña, son 6 años, o sea, le faltan 4 años para poder ejercer funciones de procurador y para poder destituir al fiscal de la FEPADE. Aquí el asunto, pues, es, queremos ver la congruencia de los senadores, que no se echen para atrás, que resistan y que entiendan que no son senadores de partidos, son senadores de la República. Si no cumplen con su mandato de defender los intereses de la nación, del pueblo mexicano, entonces que se larguen, igual que se tendrán que largar quienes están ocupando hoy los puestos del Poder Ejecutivo de la nación. Entonces, estamos en un momento muy importante. Si los senadores de la oposición, hoy, que son mayoría, hacen que se cumpla la ley, entonces tendremos oportunidad de que Santiago Nieto Castillo cumpla con sus funciones y nos diga qué pasó en el caso de corrupción de esta empresa transnacional brasileña y su relación con los personajes ya mencionados, principalmente Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto. Ese es el momento que estamos viviendo. Es la gran oportunidad de los senadores para devolverle un poquito de credibilidad a este grupo de senadores federales, de senadores de la República, y de que se vayan esclareciendo las cosas. De tal forma que si no lo cumplen, si no lo hacen, entonces Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto, que ya están perfectamente señalados, van a ser acompañados por los senadores que no se sostengan, que se doblen ante el poder ejecutivo y el poder económico que representa el poder ejecutivo en este momento, y entonces ellos correrán la misma suerte que Peña Nieto, que Emilio Lozoya y toda su camarilla. Vamos a esperar y que sean congruentes y que de una vez por todas se aclare esta situación y que se castigue a los responsables, incluyendo a Enrique Peña Nieto, porque es el que tiene todas las facultades para ordenar a todo el poder ejecutivo del país. Como la Constitución lo manda, el poder ejecutivo se deposita en la persona del presidente de la República. No tiene escapatoria. Él es el responsable último de lo que suceda en la actuación del poder ejecutivo de la Federación. Hasta pronto, veremos el desenlace en estos días y comentaremos la próxima semana. Hasta luego.